Hola, buenos días. Vamos a ver técnicas de consistencia local. eh, Son bastante sencillas también. Y, y bueno, y en la base de la programación con restricciones. Vamos a ver eh, cuatro casos. Yo creo que los más importantes por el aspecto histórico son las tres primeras: nodo, arco y camino. ¿Ok? Y lo cuarto se refiere a los casos especiales, que en realidad es lo que se ocupa. ¿Ok? Pero el origen está en los tres primeros. ¿Ok? Y ahora se va a entender por qué se insiste en la representación de los problemas de satisfacción de restricciones en base a grafos. ¿Ok? Partamos con la consistencia de nodo. La consistencia de nodo verifica que los valores del dominio de las variables cumplan con todas las restricciones de variedad 1, es decir, restricciones que tienen una sola variable, que se aplican sobre una sola variable. Y ahí uno va a hacer la diferencia entre un nodo consistente o inconsistente, y se dice que un CSP es consistente en los nodos si todos los nodos son consistentes. ¿Ok? Los valores que no satisfacen la consistencia de nodo deberían ser eliminados. ¿Ok? Les muestro este ejemplo. Tengo este grafo y aquí eh, insistíamos con esto de la dirección de estos arcos, pero estamos hablando de consistencia de nodo, así que solamente vamos a concentrarnos en el nodo. El nodo A tiene una restricción unaria que dice xa menor o igual a 3. Si yo comparo cada uno de estos valores del dominio de A, el 1, eh, el 2, el 3, el 4, el 5, veo que los tres primeros sí satisfacen la restricción, pero ni el 4 ni el 5 satisfacen esta restricción. Por lo tanto, vamos a decir que el nodo A es inconsistente. ¿Okay? Eh, si veo el nodo B tiene una restricción que dice xb mayor o igual a 1. ¿Okay? Si veo, analizo los valores del dominio de B, tengo 1, 2, 3, 4, 5, todos satisfacen. Por lo tanto, vamos a decir que el nodo B es consistente. ¿Ok? El nodo C no tiene ninguna restricción sobre el nodo mismo. Eh, Así que este problema, vamos a decir que el CSP completo es inconsistente debido a que por lo menos uno de sus nodos es inconsistente. Si nosotros elimináramos el valor 4 y el valor 5 del dominio de A, entonces el nodo A pasaría a ser consistente y el CSP completo pasaría a ser un CSP consistente en los nodos. ¿Okay? Esa es la idea. Es algo muy básico, se aplica a restricciones de grado 1, pero lo importante es que ya empieza a introducir esta noción de consistencia. ¿Okay? La consistencia de arco verifica que los valores del dominio de una variable sean compatibles con los valores del dominio de las variables relacionadas en restricciones de variedad 2, es decir, restricciones que relacionan dos variables. Lo mismo, un arco puede ser consistente o inconsistente, y el CSP es consistente en los arcos si todos los arcos son consistentes. Los valores que no satisfacen las restricciones deberían ser eliminados. Entonces, eh, si vamos a este ejemplo, que es una modificación del ejemplo anterior, tenemos tres nodos, tenemos restricciones de valores distintos, digamos, tipo coloreo de grafos, en este lado entre A y B, y acá entre A y C es distinto, es una restricción del tipo, en realidad, A más B igual 5, o sea, A más C, perdón, A igual 5. ¿Okay? Pero partamos por acá. Y aquí es donde se va a entender por qué se crean estos arcos dirigidos. Nosotros vamos a decir que el arco que va desde esa flecha en realidad es lo que viene desde C. Aquí el arco viene desde A y termina en B. Este arco, desde A a B, vamos a analizar si es consistente o no. ¿Y qué hacemos? Para cada valor del dominio de A, nosotros verificamos si es posible o es compatible con los valores del dominio de la variable relacionada B. Y lo hago. Digo acá, este valor, eh, ah, no tengo esto.
Este es el valor uno. Ahí sí. Este valor uno es posible para la restricción A distinto de B. Vengo aquí al dominio de B y analizo. Comparo con uno y resulta que el uno para A no es distinto del uno para B. Por lo tanto, no me sirve. Pero tengo otras alternativas. Tengo la alternativa del 2 para B. Comparo, evalúo. El valor uno para A es compatible con el valor 2 de B a través de esta restricción A distinto de B. Sí. Y por lo tanto, dado que encontré por lo menos una alternativa que soporte el valor uno, yo digo el valor uno es posible para la variable A. Hago lo mismo con la variable, con el valor de 2, perdón, con el que sigue. Y digo, el 2 será posible para A, lo comparo con el primer valor de B, que es 1, y sí es posible. Y el 3 también, el 4 también, y el 5 también. Por lo tanto, vamos a decir que todos los valores de A tienen un soporte, son posibles a través de esta restricción que lo liga con B, a la variable A. ¿Okay? Por lo tanto, eh, si todos los valores del dominio de la variable de partida A tienen soporte en el dominio de la variable B, decimos que el arco de A a B es consistente. ¿Okay? Eh, lo mismo hacemos para el arco que va de B a C. Si B toma su primer valor, el 1, y lo analizo, con 1 en A no se puede, no es compatible. Paso al siguiente, que es 2, y ahí sí encuentro un soporte para el 1. Así que el 1 es posible. El 2 va a ser posible con el 1, el 3 va a ser posible con el 1 acá, el 4 también posible con el 1, el 5 también. Así que todos los valores de B son posibles, por lo tanto el arco que va de B a A es posible. ¿Okay? Eh, entonces vamos a decir que los arcos de A a B y de B a A son consistentes. ¿Okay? Si vemos por el lado del arco de A a C, este es el arco que va de A a C, el valor 1 para A es posible. Si tomo el valor 1 en C, voy a tener que 1 es igual a 5 menos 1, 4. No se cumple. Siguiente valor, el 2. 1 igual a 5 menos 2, 3. No se cumple. Paso al siguiente valor. 1 para A igual a 5 menos 3, 2. No se cumple. Y acá, tomo el valor 4 para C y analizo. El valor 1 para A es igual a 5 menos 4, 1, y ahí sí. Y ahí encontré. El número 4 en el dominio de C es el que me da soporte al valor 1 de A. Y así, el 2 en A va a tener como soporte al 3. El 3 en A va a tener como soporte al 2. El 4 en A va a tener como soporte al 1 en C. Y el 5 en A no va a tener soporte. ¿Okay? No hay manera, no hay ningún valor en C que me permita que esta resta 5 menos algo que está acá me dé 5. Por lo tanto, este valor no es posible para A. ¿Okay? Eh, en el sentido, y bueno, y por lo tanto el arco de A a C es inconsistente. Ahora, en el sentido de C a A, eh, exijo que C sea igual a 5 menos A. Y va a pasar lo mismo, ¿cierto? El valor 1 de C tiene soporte en el 4. Acá. El valor 2 con el 3. El valor 3 con el 2. El valor 4 de D tiene soporte aquí con el valor 1 para A. En cambio, el valor 5 no tiene soporte en A.
y vamos a decir entonces que el arco desde C a A es inconsistente. ¿Ok? Ahora, eh, yo, si quiero volver los arcos consistentes, yo debería, cada uno de los valores que encontré que no tenía soporte, tengo que eliminar. ¿Ok? Eh, por otro lado, no necesariamente un arco AB va a implicar que el arco BA sea, tenga la misma condición, digamos, ya sea consistente o inconsistente. ¿Ya? Eh, bueno, y, y la tercera consistencia a nivel de los grafos es la que se conoce como la consistencia de camino y verifica que los valores del dominio de una variable sean compatibles con los valores del dominio de todas las variables relacionadas a través de un camino. ¿Ok? El camino se dice consistente o inconsistente, y el CSP es consistente en los caminos y todos los caminos son consistentes. Y como siempre, eliminando los valores que no satisfacen las restricciones, se vuelve un problema consistente. ¿Ok? Vemos este ejemplo del coloreo de grafos y, y el recorrido sería el siguiente. Yo digo, el valor 1 será posible para A, parto por acá, por este camino. Voy a hacer el camino de A B a C. ¿Ok? Eh, el valor 1 no va a tener soporte con el 1, pero sí lo va a tener con el 2. ¿Ok? Por lo tanto, el camino de A a B permite que el 1 sea factible para A si yo tomo el valor de B con 2. Sigo por acá y considero el valor 1 para, ¿cómo se llama? Para C, se puede porque 2 va a ser distinto de 1. ¿Ok? Y si subo, voy a tener que el 1 en A no es distinto del 1 en C. Por lo tanto, el valor 1 no es posible para A y voy a decir que el camino de A, B, C, A no es consistente. ¿Ok? Si tomo el valor 2 para A, eh, a ver, perdón, lo dije muy temprano, el 1, 2, 1 no es consistente. Entonces debería yo buscar otro valor y hacer 1, 2, 2, y esto es consistente, esto por este lado se puede, pero aquí no se puede. ¿Ok? Y si hago el 1, 2, 3, ahí sí esto es consistente. Porque por acá es válido el 1 con 2, el 2 con 3 y el 3 con 1. ¿Ok? Y por lo tanto voy a decir que este camino A, B, C eh, y A sí es consistente. ¿Ok? Fíjense que si aquí yo escogí el camino desde A, B, C, voy a ver que el 1 tiene posibilidad cuando el B vale 2 y el C vale 3. El 2 también tiene posibilidad cuando el 2 va para la variable A, el 1 va para B y el 3 va para C. Eh, en cambio, cuando yo parto con caminos desde C, por ejemplo, el C, A, B, C, veo que el 1 obliga a que el A valga 2 y aquí el B tendría que valer 1 para ser compatible el arco entre A y B. Pero el 1 de B es incompatible con C. Por lo tanto, vamos a ver que el valor 1 no está permitido para la variable C. Y por lo tanto, eh, el camino C, A, B, C no es ¿cómo se llama? Eh, consistente y por lo tanto este problema en general no va a ser consistente en los caminos. ¿Ok? Esta consistencia de camino es más potente que la consistencia por supuesto, de nodo, que es muy local, pero es más consistente que más potente que la consistencia de arco. ¿Ok? Por lo tanto, entrega más información,
pero evidentemente es más caro de aplicar. ¿Ok? Tenemos mejores, más información, pero a un mayor costo. ¿Ok? Eh, voy a comentarles cómo se realiza la revisión en una consistencia de arco, que finalmente por su eficiencia es la más utilizada. ¿Ok? Y lo que se hace es revisar cada arco. ¿Ok? Cuando uno quiere verificar la consistencia de arco. Y uno asume, primero asume que el arco es falso, digamos, el valor que va a retornar. ¿Ok? Y para cada valor de la primera variable, ¿cierto? Cada valor en el dominio de la primera variable que está en la restricción que une a xy con xj, para cada valor yo verifico si es posible encontrar un valor en el dominio de la segunda variable, la xj, de manera de que esto sea verdadero. ¿Ok? Si no existe tal valor en el dominio de la segunda variable, entonces yo voy a reducir el dominio de la variable xy. Por eso esta función se llama revisar y lo que hace es revisar el dominio de la primera variable y en caso de que algún valor no tenga soporte en el dominio de la segunda variable, reduce el dominio de la primera y a esta variable retornar, ¿cierto? O retorno, digamos, esta función revisar, le asigna el valor de verdadero. ¿Ok? Es decir, la función revisar va a entregar como resultado eh, falso si es que todos los valores de la primera variable tienen un soporte en el dominio de la segunda variable. Y va a entregar valor verdadero si es que por lo menos uno de los valores del dominio de la primera variable tuvo que ser eliminado porque no tenía soporte en el dominio de la segunda variable. ¿Ok? Eh, eso. Bueno, eso es cómo se implementa la consistencia de arte. Fíjese que es valor a valor. Todos los valores de la primera variable, los valores del dominio de la primera variable son comparados con los valores de la segunda variable. ¿Ok? Eh, para revisar en una red, ¿ok? El primer algoritmo que se propuso fue el que se llamó ARC Consistency 1, ¿ok? El AC1, y que lo que hace es implementa una lista, la llamamos Q, con todos los arcos del problema. ¿Ok? Eh, y, y cómo se llama, y parte analizando cada uno de los arcos. Toma un arco, ¿cierto? Para cada arco que esté en la lista Q, eh, toma un arco y dice que a una variable cambio le asigna cambio o revisar. ¿Qué quiere decir eso? Va a tomar un arco, asume que ese arco es consistente, ¿ok? Lo asume y eh, revisa eh, el arco con la función revisar, que es la que acabamos de ver. ¿Ok? Esta función en general va a entregar valor falso si es que todos los valores del dominio de la primera variable son consistentes, son posibles. Por lo tanto, si revisa el arco y todos los valores satisfacen la restricción, entonces la variable cambio se mantiene entre cambio o revisar. ¿Ok? Y como inicialmente era falso esto, no va a haber cambio. Pero basta que uno de los valores del dominio de esta variable xy sea eliminado y por lo tanto revisar va a implicar, va a devolver un valor verdadero. Y así la variable cambio nos va a dar falso o verdadero. Y eso es verdadero. Y de ahí en adelante, la variable cambio va a seguir siendo verdadera. Entonces, vamos a revisar todos los arcos que están en esta lista Q, los vamos a revisar, pero basta con que uno solo haya sido modificado para que la variable cambio se mantenga en verdadero. ¿Ok? Por lo tanto, después de revisar todos los arcos, esto lo va a hacer hasta que no haya más cambios. ¿Ok?
Y por lo tanto, esto se va a estar repitiendo hasta que indefinidamente todos los arcos sean revisados y lleguen a entregar que ya no hay más valores por eliminar. Es decir, el cambio sigue, la parte en falso y termina en falso. Es decir, cuando hace uno la llamada a este arco, a esta función, perdón, que revisa el arco, no entregue valor verdadero. ¿Okay? Eh, Ese es el algoritmo AC1. Estos algoritmos en el ámbito de la inteligencia artificial partieron en los años 70, fines de los 70, pasaron del AC1, AC2, AC3, AC3, etcétera. Lo que significa aquí es la complejidad de los algoritmos, ¿no? Eh, el algoritmo AC4 es un algoritmo que tiene una complejidad cuadrática en base al tamaño de la, la, ¿cómo se llama? El dominio de las variables, y el n es la cantidad de variables. Bueno, esto casi fue una competencia que hubo hasta mediados de los 90 y ya a fines de los 90 esto se estabilizó y se vio que los mejores resultados eran en realidad para casos bien puntuales. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo tengo una restricción del tipo una expresión f de x mayor o igual a un g de x, eh, no necesito analizar valor a valor, o sea, todas las combinaciones. Eso es muy caro. Analizar el primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero. No, eso es muy caro. Entonces, como son variables numéricas, donde los dominios están ordenados, el dominio del 1 al 5, yo sé que el 2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2, etcétera. Entonces, basta con que yo analice los bordes. ¿Ya? Y si tengo una expresión de este tipo, entonces yo voy analizando los bordes, voy a exigir que el límite, estamos con la opción mayor o igual. Lo que me está diciendo acá es que si yo calculo eh, el límite inferior del lado derecho, ¿okay? Lo más pequeño que puede valer esta expresión g de x, eh, ese valor me va a dar a mí una cota para el límite inferior de f de x. ¿Ya? Si el lado derecho toma un valor, yo sé que basta con que el menor del lado izquierdo tome ese mismo valor para que los siguientes lo cumplan. Lo mismo con el lado superior. Veamos este ejemplo. Si yo tengo la restricción x1 mayor o igual que x2 más 5, el límite inferior de esta expresión del lado derecho va a estar dado por eh, el x2, el menor valor que toma es 1. Por lo tanto, el valor más pequeño que toma el lado derecho es 6. ¿Ya? Por lo tanto, el lado izquierdo, el menor valor que tiene que tomar es 6. Así yo puedo reducir el dominio de x1 y pasa a valer desde 1,100, pasa a tomar el valor 600. ¿Okay? En el sentido contrario, eh, cuando se acota aquí, la expresión del lado derecho está acotada por el lado izquierdo. Entonces, yo tomo el mayor valor que puede tomar el lado izquierdo. ¿Ya? Esto sería x1. El mayor valor que puede tomar x1 es 100. Por lo tanto, el límite superior de esta expresión x2 más 5 tiene que ser a lo más eh, 100. ¿Okay? Como esta expresión está compuesta de la variable x2 más 5, entonces el límite superior de x2 tiene que ser 95. Eso quiere decir entonces que yo puedo hacer la verificación de consistencia de arco en esta expresión, pero solamente basándome en los bordes. ¿No? Tomé borde inferior, borde superior de cada lado. ¿Sí? No tuve que revisar, por ejemplo, el 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, siguiente, 2 con 1, 2 con 2, y etc. Esto es mucho más rápido, más eficiente. Eh, Como conclusión, entonces la propagación de bordes analiza solo los bordes eh, y ampliando. Esto es ampliamente utilizado en dominios ordenales. ¿Sí? Ampliamente.
La disyunción constructiva también. Esa es otra especialización que se hizo de los algoritmos de propagación, de verificación de consistencia local, perdón. Les muestro un ejemplo. Si yo tengo una disyunción de este tipo, lo que se hace, al principio lo que quiere decir esto es que yo no sé si va a funcionar o voy a imponer el lado izquierdo o el lado derecho de la disyunción del OR. ¿Cierto? Entonces, lo que hace la disyunción constructiva es decir, bueno, supongamos qué pasaría si se aplica el lado izquierdo. En este caso, si se aplica, los dominios serían reducidos a x1 estaría en 9,10 y el x2 estaría entre 1 y 2. Y después la disyunción constructiva dice, bueno, pero ¿qué pasa si se aplica el lado derecho? Bueno, los dominios estarían reducidos a 1,2 o 9,10, respectivamente. Bueno, ¿qué hace la disyunción constructiva? Dice, bueno, si se aplica el lado izquierdo, esta parte de la disyunción, el x1 va a estar en 9,10. Y si se aplica el lado derecho, el x1 va a estar entre 1 y 2. Entonces yo sé que nunca va a considerar ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Es decir, el dominio de x1 puede estar formado por lo que ocurriría o en el caso izquierdo o en el caso derecho, es decir, la unión de 1, 2, 9, 10. Y lo mismo para la variable x2. El dominio de x2 va a estar formado por la unión de lo que pasa en el lado izquierdo o lo del lado derecho. Porque uno de los dos lados va a funcionar. ¿Okay? Eh, Ahora, esto es interesante porque aquí se está haciendo un uso activo de las componentes de la disyunción y no hay una lección a priori entre las componentes. Yo no estoy suponiendo que va a pasar esto, o tampoco supongo que va a pasar esto. Yo mantengo la disyunción, pero haciendo activamente, proactivamente el uso de los componentes, yo puedo reducir los dominios de las variables. ¿Okay? Eh, bueno, como resumen, y aquí está la gran gracia, las técnicas de verificación de consistencia local hacen un uso activo de la restricción. Las técnicas de verificación de consistencia local no esperan a que las variables estén instanciadas para verificar el valor de verdad de la restricción, sino que se anticipan y eliminan valores del dominio de las variables haciendo ese uso activo, sacando información antes de hacer numeración. ¿Okay? Ahora, son incompletas porque eventualmente pueden probar la no existencia de soluciones, pero cuando una red, un problema, un CSP es consistente en los nodos, en los arcos, en los caminos, el ser consistente no implica que el problema tenga solución. ¿Okay? Bueno, eh, ampliamente se usa la consistencia de arco porque la de camino es muy cara y la de nodo se ocupa como paso previo para aplicar la consistencia de arco. Normalmente lo que se hace es aplicar consistencia de nodo y después a nivel arco, no camino. ¿Okay? Lo importante es que para aplicar esa consistencia de arcos se han desarrollado algoritmos específicos según el tipo de restricción y el dominio de las variables. Particularmente en los dominios ordenados, las cosas andan bastante rápido. ¿Okay? Y por último, digamos, esto se considera como uno de los aportes fundamentales de la comunidad de inteligencia artificial a la resolución de problemas de CSP, digamos, de satisfacción de restricciones y de optimización. ¿Okay? La gran novedad es este uso activo de las restricciones.